Querido Javier, nunca he sido de los que defienda el sistema métrico decimal para hacer celebraciones. Es decir, muchísimas de las efemérides se conmemoran a partir de fechas redondas. Pero bueno, llegar a tres cuartos de siglo de vida, como es el caso de Enrique Krause en este año, me parece que amerita una conmemoración, una celebración y al mismo tiempo un reconocimiento de su trabajo. Entonces, si bien con una pequeña diferencia de años, ustedes forman parte de una misma generación, por así decirlo, una generación muy cercana cronológicamente de historiadores, me gustaría saber, a juicio tuyo, cuál es justamente la aportación de la historiografía hecha por las personas de la generación de ustedes y en particular cuáles son las aportaciones de Enrique. Bueno, primero que todo, Sergio, gracias por la conversación. Eh, pero a diferencia de lo que acabas de decir, yo sí soy partidario de las reflexiones efemerísticas, porque como historiador, esas fechas de cumplir 100 años o 150, primero que todo, eh, la opinión pública tiene una mentalidad calendárica, Tienes razón, sí. entonces pone atención en ciertos personajes y en ciertos procesos cuando hay cumpleaños. Eh, esto en Más la vida, fácilmente a los 50 que a los sí, 49. exactamente, esto en la vida cotidiana lo entendemos perfectamente. Entonces, me parece muy bien que se reflexione sobre la obra de Enrique Krause a los 75 años, que más o menos coincidirá con los 50 de sus primeras publicaciones. Esto habría que checarlo porque lleva Enrique una vida, pues, de mucho trabajo. Comenzó a publicar joven y además ha sido una labor ininterrumpida. Sí, sí, Siempre sí. está publicando, Proficua. es absolutamente, es una de sus características, organizado, productivo, pero hay una segunda parte de tu pregunta que también quisiera puntualizar. Dices, somos de la misma generación y luego dijiste, son de generaciones cercanas. No simplemente porque quiero Sí, reconocer que eres un poco menor que él. sí. En el Colegio de México, Enrique fue dos promociones arriba de la mía. Su promoción es una promoción notable. Su compañero más destacado es Héctor Aguilar Camín. Sí. Yo sé que el concepto generación es muy aceptado, pero también muy discutido. Ortega y Gasset señala que es más o menos 15 años lo que distingue a una generación de otra. En el caso de Enrique, frente a nuestra generación, yo diría 4 años es lo que nos separa, pero hay tiempos cortos y tiempos largos, tiempos más intensos que otros. Entonces, a Enrique Krause, primero que todo, le tocó el 68. Uno puede decir, bueno, ¿qué tiene que ver el 68? Yo digo, bueno, el 68 tiene que ver mucho si eres un universitario, si eres un capitalino y si eres una persona que reflexiona sobre la política. Fue el momento de la demostración de que el aparato político del antiguo régimen, a la antigua usanza del PRI, estaba ya absolutamente decadente. Nosotros llegamos 4 años después. A mí no me tocó el 68, yo estaba en preparatoria, pero me toca Luis Echeverría. El inicio de Luis Echeverría, recordarás, fue muy promisorio, Sí. muy Hasta el vanguardista, lema, arriba y sí, adelante, y muy ¿no? juvenilista. Luego Sí. vino la desilusión total, creo que es algo que caracteriza a muchísimas de nuestras presidencias, pero entonces la actitud ideológica, la actitud política de la generación de Enrique frente a la nuestra es distinta. A mí me toca una generación, eh, digamos, más partidaria de estas luchas sociales latinoamericanas. Por cierto, cuando se habla de generación hay también que hacer referencia a las particularidades. Mi Claro. generación es una generación impregnada de marxismo en la UNAM y eso, yo no. Sí. Yo siempre tuve una, digamos, una existencia aparte de mi generación. Nunca me creí del todo el discurso de Echeverría.
he sido siempre muy escéptico de este latinoamericanismo, ni qué decir del marxismo. Nunca me Nunca has identifiqué. estado cercano No, en términos ni ideológicos. remotamente. Una segunda puntualización que ya me lleva a la parte gruesa de tu pregunta, que nos podría pues tomar horas de conversación. Las diferencias generacionales en términos historiográficos. Aunque Enrique Krause es, repito, 2 promociones antes que la mía en el Colegio de México, son 4 años definitivos, son 4 años en los que ya Cosío Villegas no está tan presente. Cierto, a nosotros todavía nos tocó un curso con Cosío Villegas, me acuerdo, sobre política contemporánea, estaba publicando en ese momento el sistema político mexicano, pero ya no tenía la fuerza para dirigir tesis, no tenía tanta presencia. Y lo mismo podría yo decir de Luis González, también obviamente nos dio curso Luis González, pero yo creo que ya don Luis estaba más bien pensando en el Colegio de Michoacán que en el Colegio de México. Sí, donde finalmente marchó. Sí, que era un gran proyecto, un proyecto absolutamente pues, admirable, y yo creo que un proyecto exitoso. Pero entonces la presencia de Cosío Villegas y de Luis González ya no fue tan fuerte para mi promoción. Y esto en el caso de Enrique Krause es definitivo, porque si hay 2 historiadores que tienen influencia en su obra, pero creo que esto amerita una reflexión más larga, son Cosío Villegas y Luis González. Podríamos incluso entrar ya a este tema. ¿Cuál sería la aportación, yo creo que sería muy bueno hablar la aportación de Cosío Villegas en Enrique Krause? Bueno, que es una cita frecuentísima en la conversación con Enrique. Pues, no solamente en la obra escrita, sino en el diálogo con Enrique. Una y otra vez se refiere a don Daniel Cosío Villegas como una de sus influencias determinantes. Yo diría que algo más. Podría decir que el heredero de Cosío Villegas, en términos historiográficos, en términos de proyectos intelectuales, es sin lugar a dudas Enrique Krause. Yo no veo otros discípulos de don Daniel, claro. Uno podría decir, bueno, también fue alumna de don Daniel Josefina Vázquez, también lo fue González Navarro, el mismo Luis González, Eduardo Blanquel, todos de una u otra manera estaban bajo la sombra de ese árbol frondosísimo. Pero yo creo que el que tiene la mayor impronta, la mayor cercanía y una gran continuidad, una gran afinidad es Enrique Krause y Cosío Villegas. Aún recuerdo el examen doctoral de Enrique, con don Daniel ahí, el gusto que le daba, no solamente por ver a su discípulo, no solamente por verse reflejado en una tesis en la que intervino tanto en entrevistas, sino porque veía, yo creo, la potencialidad de Enrique Krause. Y si algo caracterizaba a Cosío Villegas era eso, su potencialidad. Una anécdota. Estaba yo empezando mis estudios históricos, fui a una conferencia, me acuerdo, en la Casa del Lago, y entonces se dijo al final, bueno, preguntas del público, por favor, identifíquense con su nombre y con la institución a la que pertenecen. El primero en preguntar fue Cosío Villegas, y dice, mi nombre, Daniel Cosío Villegas. Institución, Daniel Cosío Villegas. No dijo Colegio de México, no dijo Colegio Nacional, dijo, yo soy una institución. Y yo creo que Enrique Krause es de nuestra generación el más cercano a ello. Ahora, influencias intelectuales, historiográficas. Primero que todo, historia contemporánea. A don Daniel siempre le gustó la historia, digamos, de mediados del siglo XIX, de la Reforma para acá. Segundo, la historia instrumental, no la historia erudita, de datos que nadie conoce, no, la historia que nos sirve para entender el presente. Claro. Así lo dijo siempre Cosío Villegas. Él iba a estudiar la República restaurada, bueno, primero la Reforma, pero República restaurada para entender el Porfiriato, a su vez estudiar el Porfiriato para entender la Revolución y a su vez entender la Revolución para poder conocer el presente del país. Eso es una historia instrumental, una visión
absolutamente pragmática de la historia. Y al mismo tiempo más orgánica. En lugar de tener datos aislados, es justamente una visión orgánica del antes y el después. Orgánica y la continuidad de periodos, continuidades y cambios, pero eso está clarísimo en Cosío Villegas y yo creo que en Enrique Krause. Entonces, una visión orgánica y pragmática de la historia, un interés por la historia contemporánea, la historia, digamos, de los últimos 2 siglos de México. Tercero, una visión cabal de la historia. Esto hoy no parece novedad, pero lo fue en época de don Daniel. No se hacía más que historia diplomática o historia militar o historia política. Don Daniel, cuando hace su historia moderna de México, que abarca República Restaurada y Porfiriato, contempla historia económica, contempla historia social, contempla historia política y también... Yo recuerdo cada tomo con su identificación. Yo creo que Enrique tiene esas características. Ha hecho historia política, ha hecho historia intelectual, ha hecho historia económica. Sí. Su participación en el tomo con Jean Meyer de la historia de la Revolución Mexicana del Colegio de México es básicamente una historia económica. Entonces, esa sería una influencia clarísima, una más de las influencias. Y otra, yo diría, el papel de los grandes personajes. ¿Sí? A diferencia de algunos otros compañeros de esa generación que compartimos o de la que estamos cercanos, a Enrique Krause como a don Daniel le gustaban los grandes personajes. Sí. O sea, esta idea de trabajar clases sociales, grupos anónimos, no es precisamente lo suyo. Le gustan, como tituló uno de sus libros, mexicanos eminentes. Sí. Esa sería otra característica. Una más, para poder volver después. 2 más. La buena prosa. Sí. La buena prosa. A don Daniel le gustaba una prosa, no una prosa barroca, una prosa nítida, transparente, clara, contundente, muy, muy leíble. Y por último, la difusión. Don Daniel fue de los primeros que empezó a pensar en que había que llevar la historia a la televisión, a los libros de difusión. La historia mínima de México, pocos lo recuerdan, pero era un proyecto para televisión. Ese era el origen de la... El origen, sí. Entonces, bueno, creo que quien ha sido el principal difusor de la historia de México en los últimos decenios del siglo XX y en lo que va del siglo XXI es Enrique Krause. Sí, a través de todo un esfuerzo. Todo un esfuerzo y toda una visión y un esquema exitosísimo y además, y lo voy a decir con mucho, de verdad, con mucho sentimiento, todavía no sabemos lo que le debemos a Enrique Krause en términos de un conocimiento histórico que ha permeado a grandes capas de la sociedad mexicana. Nuestra deuda con él es impagable en ese sentido. Yo estoy de acuerdo contigo y además me emociona que te emocione. Absolutamente. Porque sí, ciertamente la labor de Enrique en términos de divulgación, sin menoscabo de la hondura del pensamiento, porque ese es un asunto siempre complejo. Ahora, yo quisiera abordar, para seguir un poco una secuencia lógica que tú y yo hemos pactado, pero que tenemos toda la flexibilidad para desarrollar los temas en la charla. A mí me importa, dada la cercanía que hubo de Enrique Krause con Octavio Paz, desde los últimos números de Plural y luego decididamente en Vuelta, me gustaría saber cuál es tu opinión sobre la influencia de Octavio Paz en torno a la reflexión sobre lo mexicano en la obra de Enrique Krause, porque finalmente Paz, no como historiador, sino como ensayista, además de su labor poética, por supuesto, pero como ensayista, abordó cuestiones sumamente relevantes para tratar de explicar la complejidad de México y de los mexicanos. Antes de ir a la influencia de Octavio Paz,
Yo quisiera destacar la otra gran influencia, que es la de Luis González. La de Luis González González. Luis González es un historiador que yo creo que todavía no valoramos suficientemente, a pesar de que lo reconocemos como un clásico. Sí, claro. Recuerdo en un examen profesional en la UNAM, uno de los sinodales, refiriéndose al alumno que estaba defendiendo su tesis, le dijo: usted está presentando una nueva forma de escribir. Cuando me tocó el turno, yo dije: perdón, en el siglo XX en México, en historiografía, solamente ha habido dos que aportaron una nueva forma de escribir historia, que son Edmundo Borman y Luis González. O sea, en Luis González sí hay un nuevo discurso, una nueva forma de escribir historia. Una forma muy inmediata, la historia como la conversación entre vecinos, la historia como la conversación entre habitantes del mismo municipio, del mismo barrio, de enorme profundidad. Cuidado, hay gente que puede pensar que ahí hay una simpleza por parte de Luis González. No, es de una profundidad tremenda. Otra expresión de la profundidad de Luis González es cuestionar las cronologías nacionales. Y dice: bueno, sí, está en la independencia, la reforma, la revolución, pero no funcionan igual para todas las regiones del país. Claro que no. En el caso de San José de Gracia, en el caso de esa parte de Michoacán colindante con Jalisco, a lo mejor la cristiada, o para ponerlo en otros términos, la guerra cristera fue más importante que la propia revolución. Claro. Y también hay otras formas de hacer la cronología, más que una guerra distante, que en el caso de San José de Gracia así se mantuvo. A lo mejor lo que es decisivo es la llegada del ferrocarril, la llegada de la luz eléctrica, en fin, la construcción de una iglesia. La cantidad de matices que se requiere. Todo eso está en Luis González. Sí, claro. Todo eso está en Luis González. Pueblo en Vilo nos dice: cuidado con las cronologías nacionales. También, así como decíamos que a Cosío Villegas le gustaba rescatar a los grandes personajes, Luis González le da un peso enorme a los ciudadanos, Sí, a a los la parte más inmediata, más vivencial. Exactamente. ¿No? Entonces, son dos formas absolutamente distintas en ese sentido de ser historia, pero absolutamente fascinantes. Y complementarias también. Absolutamente, Porque absolutamente. no es una en lugar de la otra. No, al contrario, yo diría, debemos frecuentar las dos. Claro. Y entonces los grandes personajes en Pueblo en Vilo, vamos a utilizar la obra clásica de Luis González, pues es el cura que llegó, el profesor del pueblo que hizo tal, el boticario que instaló una farmacia, en fin. Sí. Eso es la vida de las comunidades originarias, de las comunidades rurales, de los pueblos. Esa es la verdadera historia de México. Si no lo entendemos así, y yo creo que esa es otra de las grandes influencias que hay en Enrique Krause, procedente de Luis González. Lo sintetizo de una manera. Dice Luis González: bueno, sí, hubo Revolución Mexicana, hubo muchos revolucionarios, pero hubo más revolucionados. Creo que ahí está buena parte de la influencia de Luis González en Enrique Krause. Volviendo a Paz. O comenzando con Paz. Yo no creo ser la persona adecuada para hablar de la influencia de Octavio Paz. Claro, lo he leído no una, varias veces, muchas de sus obras. Yo diría que en Octavio Paz, más que una visión de la historia de México, hay una poética de la historia de México. Por ejemplo, destaca mucho la historia prehispánica, sí, pero desde una perspectiva del arte, de los símbolos, de la estética. No es que esté viendo otros fenómenos sociales, políticos, económicos, es lo que destaca. No está documentando hechos no. Ni desmenuzándolos. No, a él lo que le gustan son los rituales, la estética del México prehispánico. Cuando uno va al Octavio Paz, que reflexiona sobre el México, digamos, novohispano, virreinal, colonial, como le quieran llamar, su personaje fundamental es Sor Juana. Sor Juana, sí. Que además el estudio de Paz
famosísimo y Las trampas de la referencial fe. Las trampas de la fe, ha sido también severamente contestado. Es decir, hay mucha polémica en torno a la interpretación Absolutamente. que hace Paz, sin negar la importancia intrínseca Sí, del libro. yo recuerdo, bueno, algunos decían que le faltaba conocer más historia del período, más historia de los conventos, más historia de la situación de la mujer en ese periodo virreinal. Y yo recuerdo, Antonio Latorre también decía que a Octavio Paz, hijo y nieto de liberales, le faltaba cultura católica para conocer cabalmente a Sor Juana. Es algo, por ejemplo, que Soriano Vallés, uno de los grandes estudiosos de Sor Juana, Sí, ha reprochado yo creo justamente. que también, yo creo que es, vamos, no hay el estudio perfecto, pero es una de las características de esa, por otro lado, obra clásica de Octavio Sí, Paz. referencial también. Luego, no detecto mayores intereses por parte de Paz en el siglo En el XIX, 19, salvo, claro, su abuelo su abuelo Ireneo. Ireneo, por Ireneo, supuesto. Ireneo es importantísimo Pero para Paz. siempre viene desde la reflexión del joven que se forma con el abuelo ya en el siglo Exacto, XX el nieto que crece pegado pues, y que nace en a ese plena gigante, revolución. ¿no? Y por otro lado, la reflexión de la revolución, curiosamente desde una perspectiva zapatista, porque su padre fue un abogado de Emiliano Zapata, un representante político del zapatismo, y luego, claro, una visión del México contemporáneo que también tiene que ver con crítica política, pero también con una poética de la política mexicana, poetiza la política mexicana, Octavio Paz. Yo creo que la mayor influencia de Octavio Paz en Enrique Krause, aunque repito, no es precisamente un campo sobre el que he reflexionado mucho, tiene que ver también con el mundo de las imprentas, el mundo de las revistas, el mundo de la discusión cultural y Pero también sobre en un todo, sentido mucho más amplio, internacional. bueno, entonces vamos a dos influencias más. Uno, eh, Octavio Paz es, yo creo que junto con Alfonso Reyes, Carlos Fuentes, sin lugar a dudas, de nuestros intelectuales con perspectiva internacional. Y todavía la de Octavio Paz, a diferencia de la de Alfonso Reyes, por ejemplo, pone más atención al Oriente, ¿no? Sí, India, Japón, cosa que Alfonso Reyes no, le preocupa se queda más en el Occidente, en en la Grecia. cultura Claro, grecolatina. así es. Entonces, esa es una perspectiva que tiene Enrique Krause y que también hereda, ¿sí?, de sus ancestros, una cultura judía, una cultura centroeuropea muy fuerte, con una tradición literaria, una tradición religiosa y una tradición filosófica, pues que lo marca en buena medida. Y por otro lado, el mundo de los periódicos y el mundo de las revistas. Octavio Paz era un hombre de revistas desde joven, las leía. Bueno, su abuelo era un hombre de periódicos y revistas, su padre lo fue, él lo hereda, y yo creo que en Enrique Krause también hay esa afición por las revistas. Su vida profesional ha estado centrado primero con Octavio Paz como secretario de redacción y luego ya al frente de Letras Libres. Claro. Ahora, ¿hay alguna diferencia fundamental entre el historiador que hace una labor académica y el historiador que se dedica a la divulgación, no de manera exclusiva? Creo que ambos rasgos conviven armoniosamente en Enrique, y ya lo mencionaste tú, justamente al decir no sabemos todavía de qué tamaño es la deuda que tenemos con él en cuanto a la divulgación histórica, pero hay, a juicio tuyo, diferentes maneras de aproximarse o hay alguna diferencia No, bueno, a ver, son diferentes lenguajes, Sí. pero yo creo que los historiadores tenemos diferentes posibilidades de expresión, diferentes compromisos profesionales, compromisos públicos incluso yo diría. Hay algunos colegas que se dedican únicamente a la investigación académica, producen libros para los colegas, producen libros para sus alumnos, ni siquiera para sus alumnos, para sus discípulos más cercanos, son lo que yo llamo monografistas de la historia.
eligen un tema y no se mueven de él. Otros... Que es un poco, perdóname, Sí, uno de los riesgos de la especialización. absolutamente, absolutamente. Es una manera de cumplir con el oficio del historiador. A mí no me satisface. Es una visión quizá un tanto microscópica. Y yo diría que un poco egoísta. Ya. Eso está muy bien. Es un poco egoísta. Luego hay historiadores que se dedican a la docencia de niveles universitarios, posgrados. Por lo general van juntos el monografista, el investigador académico y el docente de nivel universitario. El mayor número de historiadores que producen las universidades públicas y privadas del país se van a la docencia media o secundaria. Sí. Estoy hablando en términos estadísticos. Sí. Algunos hacen difusión, algunos. Sin lugar a dudas, el más notable es Enrique Krause. Hay otros ejemplos en otros países, pero yo diría que en México él sería el ejemplo paradigmático. Máxime que incluso hizo toda una empresa para lograr esa divulgación, absolutamente. Tanto escrita como audiovisual. Así es, así es. Él tiene libros de difusión, publicaciones de difusión con ese propósito, y tiene, claro, la televisión, pues que ha sido su principal canal de expresión. Y yo me gustaría preguntarnos, ¿cuánto ha aumentado la cultura histórica de los mexicanos a través de esos cientos, si no es que miles de programas que Enrique ha hecho, con toda una estrategia? Sí, sí, sí. Y luego también hay crecientemente lo que en Estados Unidos se llama el historiador público, el public historian, que su destino laboral va a ser trabajar en museos, trabajar elaborando guías de turismo, organizando, digamos, rutas turísticas. En México es una posibilidad laboral, algunos jóvenes ya están incursionando sobre eso, pero yo creo que Enrique Krause pues ha incursionado exitosísimamente en la historia académica y en la historia a través de la difusión. Esas serían sus... No lo veo en la docencia, no ha sido su práctica. Sí es un gran conferencista, pero vamos, no es no ha sido el colega que da cursos en tarima, que dirige tesis. No, él ha preferido hacer la difusión frente a cientos de miles o millones. Y es una tarea muy exigente. Yo diría una tarea necesaria para este país. Sí, sí. Yo recuerdo, antes de que empezaran a hacerse los programas de televisión, cuando por fascículos en los kioscos de venta de periódicos empezó a aparecer la biografía del poder. Sí. Recordarás los primeros. Perfectamente. Y después, bueno, claro, fue creciendo el proyecto, después fue publicado en forma de libro. ¿Cuál es, a juicio tuyo, una serie de aportaciones sobre esta biografía del poder? Que además a mí el título me importa mucho, y si pudiera arrinconarte un poco, saber si hay algún título predilecto tuyo dentro de esta gama, alguno de los estudios. Déjame ir, antes de acercarnos a biografía del poder, insistir en un punto. Enrique Krause tiene estas características de ser un historiador que tiene la difusión de altísima calidad, pero también una obra propia con diferentes características. Ha hecho obra académica, obra monográfica, y bueno, es un libro que se volvió clásico tan pronto apareció, Los caudillos culturales de la Revolución Mexicana. No, vamos, es un libro que el más exigente de los colegas tiene que reconocer que está hecho con total rigor. Con el cartabón académico. Así. Sí. Por otro lado, Enrique es un biógrafo. Son dos disciplinas que no siempre van juntas. Sí. La biografía y la historia. Muy cercanas, emparentadas, si se quiere, pero son dos oficios, dos perspectivas distintas. Enrique es un magnífico historiador y un magnífico biógrafo. Sí.
Y ahí me quedo con dos, digamos, líneas. La biografía de Cosío Villegas, Claro. la biografía de Octavio Paz, pero por otro lado, los bocetos menores en extensión de muchísimos personajes. Enrique Krause es un gran bocetista, hace muy buenas semblanzas de los personajes de su lección. Yo, por ejemplo, una de las primeras cosas que le leí fue una semblanza, apareció en 2 artículos envueltas sobre Vasconcelos. Yo creo que sigue siendo de lo mejor que puede leerse sobre Vasconcelos. Entonces tenemos ya al historiador académico, al biógrafo, al bocetista, al hombre que hace difusión cultural, al hombre que hace también ensayo político con perspectiva histórica, Sí. con explicación histórica. O sea, no es la lógica del politólogo, es la perspectiva del historiador. Yo creo que ahí tiene un par de ensayos clásicos, el del Timón, la democracia en adjetivos, en fin. Ese fue el primer libro de Enrique que yo leí. No, en ese sentido. Y además es un precursor de un tema que se volvió absolutamente fundamental en la discusión pública. La democracia. La democracia. Nada más. La lucha democrática. Así es. En eso también es heredero de Cosío Villegas y de Octavio Paz. Claro. Pero, pues, es una tradición y uno podría decir, bueno, es heredero incluso de la generación de la Reforma. Sí, ciertamente. Ahora, volviendo a biografía del poder. Por razones obvias, por los temas que yo frecuento, Biografía del Poder es uno de los libros más cercanos a mis intereses de Enrique Krause. Es tal vez el libro que más veces he leído de Enrique Krause. ¿Qué es lo que primero que todo me gusta de ese libro? Su perspectiva plural. O sea, a diferencia de los monografistas, yo me dedico a Emiliano Zapata. Yo soy experto en Pancho Villa, ¿no? Enrique Krause presenta A Carranza o a sí, Villa o a Zapata. Porfirio Díaz, Madero, Villa, Zapata. El Carranza es uno de mis textos que más frecuento. En ese sentido es espléndido. Obregón, Calles, es ver el porfiriato, es ver los caudillos de la revolución, es ver los caudillos de la reconstrucción y cómo, por ejemplo, uno puede ser, voy a utilizar casi sus títulos, casi. Madero podría ser el caudillo de la democracia. Carranza, me gusta su idea de puente entre 2 siglos, puede ser el caudillo de la ley, de la legalidad. Zapata, el de la tierra. Pancho Villa, el del nacionalismo popular, para distinguirlo del nacionalismo gubernamental, que por ejemplo podría ser Carranza. Álvaro Obregón, el caudillo militar. Calles, el caudillo político. Y Cárdenas, el caudillo social. También podría ser un caudillo internacional, a sabiendas de que el término caudillo no aplica con el mismo rigor para todos los que acabo de mencionar. Sí. Pero es este acercamiento, decir, me interesan todos los grandes personajes de la historia, no me voy a concentrar en uno, es una de las cosas para mí más interesantes de esa obra, de ese conjunto de obras que efectivamente recordamos cómo aparecían estos fascículos, luego ya se hicieron libro, en fin. Sí, es uno de mis libros favoritos, pero repito, hay otros. La presidencia imperial. ¿Por qué me gusta la presidencia imperial? Porque se atreve con la historia más reciente de México. Para muchos historiadores, ya pasar del cardenismo era prácticamente un anatema, ¿no? Enrique Krause se atreve y es un anatema, perdóname, por una cuestión de temor o algún prurito de no tener todos los elementos para poder evaluar una figura históricamente más cercana. Más eso, falta de documentación, falta de perspectiva. A los historiadores nos gusta. Siempre pues, que haya transcurrido el tiempo. Para tener los procesos ya más o menos cerrados para poderlos evaluar debidamente.
No, lo que pasa es que Enrique tiene un interés por la historia reciente, por la política, cómo cruza estos dos intereses constantemente. Es muy característico de él. ¿Podrías o afirmarías tú que justamente esta visión orgánica, que como mencionábamos, nos permite explicar, decía Toynbee, somos lo que somos porque fuimos lo que fuimos, Así ¿no? Entonces, es. bueno, si explica lo que fuimos, podemos aproximarnos a interpretarnos en la actualidad. Pero, ¿consideras que esta aportación, digamos, de continuar hasta la historia presente de una manera crítica, Sí, es una de las de los grandes logros de Enrique? sí, absolutamente. Es uno de los grandes logros de Enrique. Es una también de las grandes enseñanzas de Cosío Villegas. Ahora, volviendo a esta imagen de la historia orgánica, eh, yo quisiera destacar que Enrique Krause fue ingeniero primero, Sí. antes de historiador. De hecho, muchas en su oficina le llaman el ingeniero. El ingeniero Krause, sí. Sí, y esto te da una imagen de estructura, de rigor, de fortaleza, de pertinencia. Un ingeniero no va a ser un puente que no se necesite. Claro. Eh, Se va a concentrar en lo útil, en lo imprescindible. En ese sentido, creo que Enrique también se ha concentrado en la historia pertinente, la historia, lo más relevante de la historia, no temas marginales. Difícilmente vas a encontrar en Enrique unas páginas dedicadas a temas marginales. No, siempre sobre lo central. También este origen de ingeniero le ha permitido acercarse a otro tipo de personajes. Por lo general, los historiadores atendían antes a los militares, a los políticos, a los diplomáticos, los que hacían historia intelectual, bueno, los grandes intelectuales. No, en Enrique Krause hay como buen ingeniero, hay interés por los constructores. Sí. Más que en los destructores, hay un interés en los constructores. Constructores de instituciones, pero también constructores de caminos. Puede interesarse en Gilberto Borja, por ejemplo, en los grandes empresarios. Es otra característica de Enrique Krause. No tiene esta dicotomía que tanto daño nos ha hecho en México de considerar a los empresarios casi como malos mexicanos. Yo no entiendo, Estrictamente y yo no ideológica. entiendo todavía cómo hay mexicanos de los más altos niveles que insisten en no reconocer la importancia de la historia empresarial. Son los grandes constructores. En Estados Unidos, por cierto, hay toda una disciplina que no es historia económica, es historia empresarial. Y son la historia de los grandes constructores, de las grandes construcciones institucionales. La historia del gran desarrollo estadounidense. Lo que organiza, y también México, lo que organiza el país. Claro. Ahora, justamente tomando esta idea tuya, yo quisiera saber, a juicio tuyo, cuál es la perspectiva, digamos, ideológica de Enrique. Sabemos evidentemente que se ha nutrido de un pensamiento liberal, él mismo lo ha dicho, en buena medida gracias a Cosío Villegas. Pero bueno, yo tengo la impresión de que todavía queda muchísimo camino por recorrer para que estos principios del liberalismo realmente sean conocidos en eh, en su verdadera significación, porque a veces las palabras se utilizan con una ligereza tal que se tergiversa su sentido. Y quizá estamos viviendo también una época en que, por ejemplo, viene la discusión entre liberalismo y neoliberalismo. Pareciera que el liberalismo es lo bueno y el neoliberalismo lo malo. Entonces, ¿en qué estriba lo neo? Que esa partícula que lo convierte en moralmente objetable según la perspectiva de algunos. No estoy diciendo que sea la perspectiva de Enrique. Es decir, me gustaría que pudiéramos hablar un poco justamente del planteamiento ideológico liberal de Enrique.
Sí. Sergio, déjame abundar en esta idea de la historia empresarial y el interés de Enrique Krause por los constructores. De ninguna manera estoy queriendo decir que Enrique Krause represente esta corriente que, repito, en Estados Unidos tiene una fuerza enorme en las principales universidades de Estados Unidos. No, si vamos a su primer libro, a su primer gran libro, Caudillos Culturales, es un libro sobre dos figuras de la generación de 1915. También llamados los Siete Sabios. Bueno, los Siete Sabios sería, digamos, el grupo dirigente de una generación más amplia, que es la generación de 1915. ¿Por qué generación de 1915? Porque les tocó vivir en Ciudad de México ese año, que fue el año más dramático de toda la revolución para Ciudad de México. Este grupo de la generación de 15, de los Siete Sabios, por cierto, ese libro de Enrique Krause procede de su tesis doctoral en el Colegio de México. Y no se llamaba Caudillos Culturales, se llamaba Los Siete sobre México. Haciendo Referencia, claro, a Eurípides. A la cultura clásica. Este grupo de los Siete Sabios de la generación de 1915 es un grupo, una generación con mala suerte, porque están entre el Ateneo y contemporáneos. Sí. Dos grupos que apabullan a cualquiera. Sí, claro. Pero esa generación de 1915 tiene como principal característica el haber sido intelectuales de pico y pala. Estoy utilizando palabras del propio Enrique, sí, que también utilizaba, si no mal recuerdo, el propio Cosío Villegas. Este grupo lo que propone es, ya se acabó el antiguo régimen, ya fue derrotado Porfirio Díaz, ya fue derrotado Victoriano Huerta por la revolución. Ahora lo que toca, lo que viene es la reconstrucción del país, no mediante discursos románticos revolucionarios, sino mediante la técnica. Ahí está el ingeniero, claro, mediante la técnica. Vamos a reconstruir a México con proyectos universitarios, con proyectos racionales, eso es. Sí, proyectos educativos, proyectos de desarrollo, claro, económico, con empresas, con caminos, con instituciones servicios educativas. De salud. Eso es la generación de 1915, esos son los Siete Sabios, ese es el interés original de Enrique Krause en términos historiográficos. Vamos, si uno revisa quiénes fueron esos Siete Sabios, bueno, vamos a mencionar a los más importantes. Claro. Está Gómez Morín, sí, ¿sí? Constructor de un partido de oposición, constructor del Banco de México, rector de la universidad. Está también Lombardo Toledano. Es muy importante institucionalizar a la oposición de izquierda. Se sí, dice fácil, pero era muy importante. Muy complejo. Castro Leal, la institucional de la cultura mexicana, sí, ¿no? Institucionalizar el canon también ex rector de la UNAM. Lombardo no lo fue, pero lo fue de la Universidad Obrera. Sí. En fin, una generación, Alfonso Caso, otro de los Siete Sabios, pues la institucionalización, el rescate de toda la historia y de toda la cultura originaria. Entonces, son grandes mexicanos. El interés de Enrique Krause te dice mucho sobre sus temas historiográficos, sobre su interés político, sobre su visión de la historia de México y del México contemporáneo. Casi podría yo decirte que Enrique Krause está convencido a través del estudio de la historia que lo que necesitamos, más que caudillos, es una red, una sólida estructura de instituciones, de constructores, para sacar adelante al país. Es interesantísimo esto que veas a Enrique a partir de su formación ingenieril, justamente como un defensor de la construcción. No tengo la menor duda, no tengo la menor duda. Y él mismo ha procurado construir. Él es un constructor. Él mismo es un constructor. Claro, y yo creo que está convencido, y yo también lo estoy, de que este país lo que necesita es constructores, más que caudillos. ¿Y cuáles serían, digamos, las ideas que defiende Enrique y que son tarea pendiente para nuestro país, en este afán, en este espíritu constructivo? Eso está más difícil de decir, pero yo creo que coincidiríamos en tres problemas que detectamos del país. Una democracia incompleta, pero que lo que requiere es mejorarse, no destruirse. Claro.
una diferenciación social, unas injusticias sociales, una diferenciación económica que no permite construir un país con ciertas bases de homogeneidad. Y por otro lado, el respeto a la ley. Entonces yo diría democracia, un crecimiento económico más armónico y un Estado de Derecho. Eso es lo que necesitamos construir. Y yo creo que Enrique Krause estaría de acuerdo. Pues todos estamos de acuerdo en eso. Yo creo que sí, lo que pasa... Bueno, si no todos, no todos, pero un buen número de mexicanos. La mayor parte de los sensatos, quizá. Un buen número de mexicanos y mexicanas, sí. Ahora, una cuestión un poco más personal. ¿Cómo comenzó tu trato con Enrique, siendo él justamente 4 años mayor en las promociones del Colegio de México? Bueno, yo llegué al Colegio de México en 73, 74. Era un Colegio de México distinto. Mi ingreso fue una entrevista con Luis González y terminó la entrevista y me dijo, ya está aceptado, vengas en unos meses, comenzamos clases. Hoy en día bueno, es un procedimiento. Es un suplicio. Yo lo que les digo a los alumnos, que yo no ingresaría como alumno en estos días, yo no pasaría esas pruebas. Entonces, cuando nosotros llegamos, y cuando digo nosotros, estoy hablando sobre todo de 3 amigos entrañables, 3 compañeros de generación, que son Ulises Beltrán, Santiago Portilla y yo. Entonces, cuando llegamos, nos encontramos con que hay una generación que está saliendo, que está terminando, y los vemos como gigantes. Pero los grandes. Pero siempre fueron muy amables, cariñosos, no había perradas como en otras instituciones. Al contrario, nos introdujeron al Colegio de México y en ese grupo estoy hablando de Enrique Krause, de Héctor Aguilar, de Primitivo Rodríguez, de Carmen Castañeda, en fin, de todo un grupo de pues, colegas que yo veo con enorme cariño como amigos. Carmen Castañeda ya no está, pero ese fue, digamos, el inicio de la amistad. Nos veían, claro, como los nuevos, ¿no? Los nuevos alumnos. Y luego nos fue acercando la elaboración de Biografía del Poder, discutir sobre Carranza, platicar sobre Carranza, sobre Madero, en fin, sobre pues temas comunes, temas que compartimos. Yo diría que eso básicamente. Es decir, empieza una convivencia, digamos, estudiantil y acaba en una convivencia de colegas. Sí, ahora compartimos instituciones, la Academia Mexicana de la Historia, claro. El Colegio Nacional, y yo creo que también compartimos el convencimiento de que tenemos un compromiso moral y social de difundir lo poco, mucho o regular que sepamos de la historia. Yo estoy convencido de que tengo ese compromiso. Aquí hay una sociedad que ha pagado mi formación. Claro. Y por lo tanto, yo tengo que retribuir desde hace 17 años, Sergio. Tengo un programa de radio semana tras semana que preparo con enorme ilusión. Y que entonces, casi cada semana lo escucho. Bueno, yo estoy en el radio, Enrique está en la televisión, sí. Y creo que compartimos esas vías paralelas de compartir nuestros conocimientos históricos con la sociedad de México. Él a través, repito, de la televisión y de sus libros, él publica constantemente, bueno, sus artículos semanales también hay mucha de pedagogía histórica y pedagogía política en sus artículos. ¿Cómo no? Como yo intento que mis programas de radio también tengan pedagogía historiográfica. Una pregunta adicional que no tiene que ver tanto con el trabajo historiográfico, sino, diría yo, con una cuestión más de tipo moral. Hay una gran admiración y gran afecto de Enrique Krause por Gabriel Said. Sí. Me gustaría que habláramos un poco de la influencia de Said. Bueno, ¿y quién no tiene admiración por Gabriel Said? Aunque no se deje sí. ser admirado.
Pero creo que es importante decirlo, porque no creo que fuera justo que en una semblanza tan bella como la que has hecho de Enrique dejáramos fuera a uno de los grandes intelectuales de nuestro país, Absolutamente. cuyo sentido común y lucidez a mí me deja siempre pasmado. Y no solamente eso, su cultura poética. Por supuesto. Yo creo que Said sería la siguiente influencia en Enrique Krause. Determinante. Pero otra vez coinciden en el sentido de la ingeniería, sí, la construcción, ¿no? El empresariado con responsabilidad social, el rechazo a los gastos suntuarios, todo eso, a los gastos inútiles, todo eso es la transparencia, todo eso es Gabriel Said y mucho más. Hay una diferencia y tiene que ver con esta pregunta que hacía sobre la ideología de Enrique Krause. Yo creo que Enrique tiene dos vetas así congénitas. Una es pues su compromiso con la democracia. Sin duda. Y la otra es el no haber nacido en una tradición católica. El no haber nacido en una tradición católica, como sí es el caso de Said, le ha permitido no involucrarse en pensamientos ortodoxos, en pensamientos únicos. Le permite ver el mundo con más amplitud, con más curiosidad, saber que puede haber diferentes acercamientos a lo trascendente. Perspectivas heréticas incluso. Perspectivas heréticas y perspectivas teologales distintas. Sí, claro. Y esto le da un acercamiento, le facilita ese acercamiento liberal a su interpretación de la historia de México. Javier, no sabes cómo te agradezco poder tener esta charla que, pues, como dijimos al comienzo, tiene como propósito celebrar los 75 años de Enrique Krause, sus extraordinarias aportaciones a la difusión histórica, a la investigación histórica, su generosidad como promotor del debate intelectual, su apertura, y creo que tu perspectiva como notabilísimo historiador que eres y con el cariño y admiración que te tengo, es para mí de veras motivo de enorme alegría poder tener esta charla, poder haber tenido esta charla contigo para celebrar a Enrique. Déjame concluir con una... hace un tiempo estábamos hablando precisamente Enrique Krause y yo sobre un escritor mexicano que acaba de fallecer y me dijo, no es el mejor historiador, perdón, no es el mejor escritor, pero sí es uno de los más importantes. En el caso de la historia hay algo parecido. Tú no puedes decir quién es mejor que otro. Tú no puedes comparar a un prehispanista con alguien que hace siglo XX. Es como comparar un cardiólogo con alguien que hace, con un ortopedista. Como el primer platillo con el postre. Sí. Pero en el caso de Enrique Krause, yo diría, sí, es el historiador más completo de México, en el sentido de que hace obra académica, hace difusión, y sin lugar a dudas, junto con, voy a hablar ya de los más recientes, no voy a remontarme a José Villegas y a Gorman, a Luis González, no, los más recientes. Miguel León Portilla, Alfredo López Austin, Eduardo Matos y Enrique Krause son los historiadores mejores y más importantes de México. Te agradezco muchísimo tu reflexión, querido Javier, y sobre todo que la hayamos podido compartir, registrarla y así, divulgándola, hacer una aportación a la valoración de una obra y un legado extraordinario que nos deja Enrique. Y que ojalá sigue construyendo. Vamos a desearle muchos años de salud. Que sean muchos años fructíferos. Aportando cosas por supuesto, al debate público y al conocimiento histórico de México. Que así sea. Gracias, querido Javier. A ti, Sergio.